Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de su podcast favorito. Hoy queremos hablar de esta tendencia que se está dando en nuestra sociedad, que es sobre el multiculturalismo neoliberal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Y la verdad es que nosotros también. Para hablar de eso traemos a nuestro panel de expertos, integrado por Angie Alonso, Inel Ibarra, Anaí Salamanca, Constanza Salas y quien les habla, Lorenzo Vilches. Claro, y para hablar de multiculturalismo neoliberal, qué mejor que con un ejemplo. Les cuento, un día iba yo caminando por las calles de los barrios cercanos a la cordillera cuando me topo con una feria, y no era una típica feria de fruta y verdura, sino que era de artesanía y productos típicos. Y ustedes pensarán, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, es aquí la cosa, que estaba repleto de representaciones culturales de nuestros pueblos indígenas, pero visto específicamente desde lo folclórico y lo comercial, más allá de un trasfondo cultural. Pero Ine, lo que me estás contando es exactamente lo que nos dice la autora Aura Cumes en una exposición llamada El mundo del uno, colonizar para existir y la vigencia de las epistemologías milenarias de la coexistencia. Esta exposición la realizó el año 2019 y muy interesante, por cierto. Ya bueno, en esta se hace una mención acerca de la multiculturalidad neoliberal que ocurre con la apreciación o valoración del vínculo entre lo cultural y lo folclórico de nuestros pueblos originarios, que en este caso sería permitir o abrir espacios como lo que hablamos de las ferias para exigir y expresar su cultura a través del comercio de joyería, gastronomía, instrumentos o vestuario, por ejemplo. Pero a la hora de exigir sus derechos, como lo es el reconocimiento de los pueblos y su autonomía, es aquí cuando se oprimen y silencian a las comunidades desde el menosprecio y una visión colonial, que finalmente oprima a nuestros pueblos. Y además, chiquillos, esto lo podemos complementar con lo que nos dice Mao Fukuma en su artículo de multiculturalismo neoliberal y transnacionalización de los pueblos indígenas en la frontera de México y Estados Unidos, que realizó el año 2022. Y en esta nos expone lo siguiente: el ejercicio de autonomía o soberanía solo está permitido de acuerdo con la lógica del mercado neoliberal o limitado en el grado de que no perjudique el sistema político del Estado. Y eso que nos acabas de contar, justamente lo vivimos hace poco, porque hoy vi una noticia que decía lo siguiente con respecto a la nueva propuesta constitucional. Parlamentarios de derecha afirman que Chile no está preparado para ser un Estado plurinacional. Estas declaraciones vienen de Renovación Nacional, y ellos decían que han sido pioneros en defender los derechos de los pueblos originarios, en el reconocimiento constitucional de su cultura y entre otras afirmaciones. Pero ojo aquí, en esta misma declaración dicen estar en una encrucijada, porque ellos creen que hay que estar atentos y cuidadosos frente a los pueblos que quieren imponer el narcoterrorismo que dicen está presente actualmente en la macrozona sur de Chile. Y ahora, para ponerle la guinda al pastel, mencionan que es mejor no fragmentar a nuestra nación, sino que abrir uno que otro espacio para avanzar en un país multicultural. Es verdad, aquí tenemos el claro ejemplo de la multiculturalidad que se busca en este sistema neoliberal, porque los pueblos originarios lo que realmente querían en la propuesta constitucional era el anhelo de convivencia y de respeto a los pueblos originarios, que por diversos motivos han sido violentados por años. Lo intercultural del Estado implica el conocimiento y la valoración de los pueblos en la sociedad chilena, y además de eso también se busca la instauración de políticas de diálogo que no sean represivas y que éstas conduzcan a conocer los pueblos, saber sus lenguas, historia, filosofía e identificar sus contribuciones al país. Sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, aparte porque es importante conocer a nuestros pueblos. Claro, porque la condición intercultural del Estado daría sentido común y colectivo a la plurinacionalidad, ya que ésta permite las identidades diversas y la valoración de las raíces indígenas del país. Esto es lo que se busca en la propuesta, en vez de la promoción del narcoterrorismo expuesto en las declaraciones de RN. Y pensando en eso, es posible relacionarlo con lo que expone Mejía cuando habla del paradigma de la complejidad. Pero creo que en este momento es importante para nuestro público que conozcan quién es el Dr. Mejía. ¿No es así, compañera?
Tienes toda la razón. Para nuestros queridos y queridas oyentes, el señor Julio Mejía, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y dentro de su texto titulado Epistemología de la Investigación Social en América Latina, desarrollo en el siglo XXI, del año 2008, el autor habla del paradigma de la complejidad y explica que, en primer lugar, las ciencias sociales no responden a la realidad social de hoy en Latinoamérica. Por lo tanto, se deben desarrollar nuevos fundamentos epistemológicos para crear un nuevo paradigma y este serviría en el fondo para comprender las relaciones entre sujeto y sociedad, ya que los sujetos son parte de la sociedad y la sociedad está en los sujetos. Es parte de ellos, es como que la sociedad es parte de una identidad y esto se da por medio del lenguaje y la cultura. Oye, ¿y sabes si es que también comenta algo más sobre las sociedades? ¿Tú sabes si lo hace? Mira, por lo que he leído, dentro de esto, el autor también explica que las sociedades evolucionan, se desarrollan y tienen el potencial intrínseco de superarse a sí mismas para crear nuevas estructuras y nuevos modelos de comportamiento. Por lo tanto, para entender las transformaciones de las sociedades de Latinoamérica, es necesario un pensamiento que sea capaz de comprender que éstas están en constante transformación y que tienen sus características propias que deben ser entendidas en su propio contexto. Y no está de más mencionar que el paradigma de la complejidad del que estamos hablando no rechaza el análisis científico, sino que rechaza solo el positivismo. Con lo que has comentado, ¿esto podría estar relacionado con lo que es una ruptura epistemológica o no? Uy, ¿ese concepto de qué se trata? Nunca lo había escuchado. Sí, por lo que recuerdo, el mismo autor que habla de este concepto explica que el paradigma de la complejidad para poder fundar la investigación social menciona que a causa de este cambio en cómo se ve la realidad en la sociedad latinoamericana es que ocurren estas rupturas. La primera ruptura es cuando se busca llevar el conocimiento social hacia su emancipación y así crear un nuevo sentido común, o sea, dejar atrás la visión tradicional en la que solo se valida el conocimiento científico para después poder crear un nuevo conocimiento. Ahora, la segunda ruptura se relaciona con el reencuentro entre el conocimiento científico y el reconocimiento de experiencias y saberes de nuestros pueblos originarios, en el que se encuentra la riqueza de la acumulación de saberes ancestrales. Relacionado a lo que acaba de comentar Angie, también me gustaría agregar algo súper importante que expone Mejía sobre la investigación-acción participativa, que también es constituida por Pablo González, la cual trata de un proceso en el que las personas colaboran para reconocer la realidad en la que viven, toman conciencia de sus problemas, evalúan sus capacidades de manera crítica y consideran posibles alternativas de resolución de conflictos desde ellos mismos. Entonces, aquí se observa que son agentes activos de cambio y transformación dentro de su comunidad y vidas propias. De esta manera se podría sacar como una radiografía, entre comillas, de la sociedad latinoamericana, por así decirlo, de su realidad hoy en día, tomando en cuenta su historia y contexto. Retomando lo que habías comentado sobre la noticia en donde se realizaron ciertos comentarios dichos por los diputados de cierto sector político que exponen sobre que Chile no estaba preparado para ser un estado plurinacional, este tipo de investigación se puede aplicar en este caso, ya que puede ayudar con la finalidad de saber sobre la realidad de los pueblos originarios en Chile, conociendo realmente su contexto, historia, realidad, su cultura y reconociéndose sobre todo. Entonces, este tipo de investigación provee un espacio en el cual se pueden conocer lo que conlleva ser un pueblo originario hoy en día en Chile y reconocer realmente su identidad. Ya te entiendo. ¿Y qué opinan ustedes? Estoy de acuerdo, porque este tipo de investigación trabaja con los sujetos y de esta manera se puede hacer un aterrizaje de la realidad, por así decirlo, de esta parte de la sociedad que ha sido silenciada, oprimida y menospreciada en muchos momentos de la historia de nuestro país. Ah, se me ocurren algunos ejemplos de eso, como puede ser el genocidio del pueblo Selknam, el ultraje de tierras de la comunidad mapuche. Uy, y también me acuerdo lo del robo del Moai. Hay hasta TikTok de eso. Sí, ¿verdad? Oye, de hecho ese podría ser un buen nombre de capítulo. ¿Cuál? ¿Devuelvan el Moai? Sí, quedémonos con ese, me gusta esa idea. Está buena. Se queda. Ya, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, al aplicar el paradigma de la complejidad y realizando las investigaciones en ciencias sociales a partir de este,
¿Sería posible hacer intervenciones que se basen en transformar la realidad de las comunidades desde dentro y que se hagan estas transformaciones por las propias personas que forman esta comunidad? Como expone Mejía, al realizar este análisis de la realidad como forma de intervención, se darían espacios que produzcan un tipo de conocimiento centrado en la consideración de la identidad, en reconocer su cultura, sus principios y los valores de los que se componen. En el fondo esto sería como un sistema autopoyético. Según lo que dices tú, entonces es posible que con la Constitución, en el fondo se podría llegar a un proyecto que responda a las necesidades o cambios de la sociedad chilena que hay actualmente, como determinar si se debería establecer un Estado plurinacional y cuáles serían sus características, pero todo esto desde los mismos sujetos. Ah, ya. Entonces déjame recapitular o ver si es que lo entiendo bien. Con lo que hablamos del multiculturalismo neoliberal, en el fondo, dentro de este paradigma, eso ya no existiría, porque la sociedad de este país se entendería de una manera totalmente distinta y los pueblos originarios serían parte de, y no solo un objeto mercantil. Exacto. Bueno, ya para ir cerrando, ¿para qué nos sirve entonces hacer un cambio epistemológico? En relación a todo lo que conversamos, podemos decir que la construcción de los nuevos conocimientos, como lo es el paradigma de la complejidad, nos da la posibilidad de reflexionar sobre nuestro conocimiento latinoamericano, en el que debemos desarraigar las concepciones eurocéntricas y coloniales para centrarnos en el reconocimiento de nuestra propia estructura social y los elementos históricos y originales que la componen. No podemos entender a nuestros pueblos y a nuestras raíces con una mirada externa, ¿sí? ¿Qué piensa la gente en sus casas? ¿Chile está preparado para un Estado plurinacional? Bueno, esperando que haya sido una agradable conversación. Con eso nos despedimos. Esperamos sus respuestas en los comentarios. Sí, chiquillos, déjenos sus likes y compartan con su tío, su primo, su abuela, con todo. Será hasta nuestro próximo episodio, intentando recuperar el Moai. Chaito. Chao, chao.